Los órganos constitucionales autónomos son aquellos creados inmediata y fundamentalmente en la Constitución y que no se adscriben a los poderes tradicionales del Estado. También pueden ser los que actúan con independencia en sus decisiones y estructura orgánica, depositarios de funciones estatales que se buscan desmonopolizar. Una organización no gubernamental es cualquier organización privada en sentido estricto, por ejemplo, una empresa sin fines de lucro. El término ONG se utiliza para identificar organizaciones que no son partes de las esferas gubernamentales ni son empresas cuyo fin fundamental es el lucro. La autonomía de los tribunales. La autonomía política implica que la calidad que tiene el órgano electoral de ejercer su función se realice de manera independiente, sin sujeción a otro órgano y que las leyes que rigen su existencia le reconozcan el carácter de máxima autoridad en la materia. La autonomía financiera se traduce en la garantía de independencia económica del órgano, lo que a su vez se refleja en la consolidación de la autonomía política. La autonomía jurídica significa que el órgano sea capaz de autodeterminarse a través de la facultad reglamentaria. Es plena cuando el órgano emite sus reglamentos, tiene la facultad de iniciar leyes del ámbito de su competencia y se erige en órgano de control de la legalidad de los actos de los organismos electorales interiores. La autonomía administrativa consiste en la facultad del órgano electoral para establecer los parámetros de organización interna del mismo, así como de los organismos electorales que están a su cargo. El federalismo se implementó en México desde 1824 y consiste en dividir geográficamente la nación en nuestro país mediante estados o entidades federativas, que a su vez se dividen en municipios. Cada uno tiene el derecho de legislar sus leyes y adoptar estrategias que crean necesarias para la prosperidad de su estado, lo que se conoce como soberanía. La distribución orgánica de las funciones del Estado en la Federación Mexicana. México es una república federal, representativa y democrática. El principio de división de poderes es el eje rector de nuestro sistema, en donde tanto el gobierno federal como los gobiernos de las entidades que lo integran están organizados, pero la soberanía originaria del Estado reside en el pueblo, siendo que el límite siempre está en la ley. El artículo 49 de la Constitución mexicana nos menciona la división de poderes de la Federación, la cual se divide en poder legislativo. Este reside en el Congreso de la Unión, que se divide en dos cámaras, la de diputados y la de senadores. Su función principal es la de aprobar las leyes que integran el orden jurídico nacional, sin perjuicio de ciertas facultades conjuntas, así como ciertas facultades exclusivas. Poder ejecutivo. Este radica en un solo individuo, que es el presidente de los Estados Unidos mexicanos. La Constitución mexicana establece requisitos y funciones tales como capacidad de nombrar los miembros de su gabinete, promulgar las leyes aprobadas por el Poder Legislativo, representar al Estado mexicano hacia el exterior, conducir la política internacional y ejercer la comandancia suprema de las Fuerzas Armadas. Y, por último, el Poder Judicial. Este recae en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Consejo de la Judicatura Federal, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y los tribunales inferiores denominados tribunales colegiados de circuito, unitarios de circuito y los juzgados de distrito. El presidencialismo tiene como principales características que el presidente, que es el jefe de Estado y de gobierno, es electo popularmente, no puede ser retirado del cargo por decisión del Congreso, encabeza el gobierno que designa y cuenta con la separación de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial. El sistema parlamentario es el modelo de Estado más extendido en el mundo capitalista y propio de las democracias representativas. El Parlamento surge de la voluntad popular a través de elecciones directas y el gobierno se forma a partir de la decisión de la mayoría parlamentaria.
Sus características son que los miembros del gabinete son también miembros del Parlamento. El gabinete está integrado por los jefes del partido mayoritario o por la coalición que forme la mayoría parlamentaria. El poder ejecutivo es doble. Existe un jefe de Estado y un jefe de gobierno. En el gabinete existe una persona que tiene supremacía y se le denomina primer ministro. El gabinete subsistirá siempre y cuando cuente con el apoyo de la mayoría parlamentaria. El semipresidencialismo, sus características son que el presidente es electo por sufragio universal. El poder ejecutivo se divide en presidente de la República o jefe de Estado, electo de manera directa, y un primer ministro o jefe de gobierno nombrado por el Parlamento. El presidente de la República propone al gabinete y el Parlamento lo debe aprobar o rechazar en un plazo determinado. En caso de rechazo de la propuesta de gabinete, el Ejecutivo podrá plantear otro gabinete o llamar a elecciones legislativas anticipadas. El Congreso tiene una fecha máxima para aprobar las iniciativas importantes del presidente. De no ser aprobadas en dicho tiempo, podría provocar que se disuelva el Parlamento y se convoque a elecciones. Suspensión de garantías de facto conforme a la Constitución. Las garantías de facto son aquellas que se originan fuera de la Constitución, como lo son las tradiciones, los usos y las costumbres. Como ejemplo, tenemos al Gobierno de Honduras, que restringe las libertades de circulación y expresión y prohíbe las reuniones públicas, entre otras medidas, por un periodo de 45 días. Y la medida fue tomada según el decreto con el fin de mantener la paz y la seguridad interior. Facultades extraordinarias dadas al Ejecutivo para legislar en el caso de suspensión de garantías y de los supuestos del artículo 131 constitucional. El sistema constitucional mexicano adopta el principio de división de poderes como forma de organización política, según se desprende del texto del artículo 49 constitucional. Sin embargo, este mismo artículo establece la excepción a tal principio al conceder facultades extraordinarias para legislar al presidente. Estas facultades se encuentran reguladas por el artículo 29 constitucional. En primer lugar, esta facultad es exclusiva del presidente de la República, por lo tanto no podrá delegarla en ningún otro órgano del Estado. 2. Deberá contar con el acuerdo del Consejo de Ministros y con la aprobación del Congreso, o en su defecto, si éste no se hallara reunido, por la Comisión Permanente del Congreso. 3. Esta medida será tomada únicamente en los casos de invasión, perturbación grave a la paz pública o cualquier otra que ponga a la sociedad en grave peligro o conflicto. 4. Solo se deberán suspender aquellas garantías que sean obstáculo para hacer frente rápida y fácilmente a la situación. 5. La suspensión deberá hacerse a través de prevenciones generales y de ninguna manera referidas a un determinado individuo. Además de que el Ejecutivo podrá ser facultado por el Congreso de la Unión para aumentar, disminuir o suprimir las cuentas de las tarifas de la exportación e importación expedidas por el propio Congreso. El propio Ejecutivo, al enviar al Congreso el presupuesto fiscal de cada año, someterá a su aprobación el uso que hubiese hecho de la facultad concedida. Reformas de Lázaro Cárdenas y de Miguel Alemán al artículo 49 constitucional. Lázaro Cárdenas reformó el artículo 49 el 12 de agosto de 1938. La primera reforma fue: el supremo poder de la Federación se divide para su ejercicio en legislativo, ejecutivo y judicial. No podrán reunirse dos o más de estos poderes en una sola persona o corporación, ni depositarse el legislativo en un individuo, salvo el caso de facultades extraordinarias al Ejecutivo de la Unión, conforme a lo dispuesto en el artículo 29 constitucional. Reforma 2. El supremo poder de la Federación se divide para su ejercicio en legislativo, ejecutivo y judicial. No podrán reunirse dos o más de estos poderes en una sola persona o corporación, ni depositarse el legislativo en un individuo, salvo el caso de facultades extraordinarias al Ejecutivo de la Unión, conforme a lo dispuesto en el artículo 29. En ningún otro caso, salvo lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 131, se otorgarán facultades extraordinarias para legislar. Principios constitucionales para la integración y renovación de los poderes legislativo y ejecutivo.
El artículo 41 de la Constitución mexicana establece que la integración y renovación de los poderes legislativo y ejecutivo se realizará mediante elecciones libres, auténticas y periódicas. Es decir, la única forma que se tiene para integrar o renovar estos poderes es a través del sistema electoral. Además, esta integración y renovación se hará bajo los siguientes principios constitucionales. 1. Elecciones libres, auténticas y periódicas. 2. Sufragio universal, libre, secreto y directo. 3. Garantía del financiamiento público de los partidos políticos. 4. Campañas electorales en las cuales prevalezca el principio de equidad. 5. Organización de las elecciones a través de un organismo público y autónomo. 6. Certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad como principios rectores del proceso electoral. 7. Contrato de la constitucionalidad y legalidad de los actos y resoluciones electorales. Elecciones. Es un proceso de toma de decisiones en el que los electores eligen con su voto entre una pluralidad de candidatos a quienes ocuparán los cargos políticos en una democracia representativa. Partidos políticos. Son organizaciones que se caracterizan por su singularidad de base personal y relevancia constitucional, creadas con el fin de contribuir de una forma democrática a la determinación de la política nacional y a la formación y orientación de la voluntad de los ciudadanos. Derechos y obligaciones de los partidos políticos. El artículo 41 constitucional menciona que los partidos políticos son entidades de interés público. La ley determinará las normas y requisitos para su registro legal, las formas específicas de su intervención en el proceso electoral y los derechos y obligaciones y prerrogativas que les corresponden. Organización de elecciones federales. Las elecciones federales de México son los procesos electorales mediante los cuales se renuevan los poderes federales de elección popular, que son el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo. En el Poder Ejecutivo se renueva el cargo del Presidente de la República y en el Legislativo los miembros del Senado de la República y de la Cámara de Diputados. Instituto Federal Electoral. El Instituto Federal Electoral fue el organismo responsable de cumplir con la función de organizar las elecciones federales de México, es decir, las relacionadas con la elección del Presidente de México, diputados federales y senadores que integran el Congreso de la Unión. Fue la máxima autoridad administrativa en la materia electoral de los Estados Unidos mexicanos en el periodo de 1990 a 2014. Técnicamente era un órgano constitucional, pues al igual que los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, nace directamente de la Constitución Política de México. Inició sus operaciones el 11 de octubre de 1990 y las finalizó el 4 de abril de 2014. Tras la reforma político-electoral impulsada por el presidente de México, Enrique Peña Nieto, se acordó la disolución del IFE para dar paso a la nueva institución que se encargará de los asuntos electorales a nivel federal, creando así el nuevo Instituto Nacional Electoral, INE, que entró en funciones a partir del 4 de abril de 2014. Tribunal Electoral como máxima autoridad. En el artículo 99 constitucional menciona que el Tribunal Electoral será, como excepción de lo dispuesto de la fracción 2 del artículo 105 de la Constitución, la máxima autoridad jurisdiccional en materia y órgano especializado del Poder Judicial de la Federación. Para el ejercicio de sus atribuciones, el tribunal funcionará en forma permanente con una sala superior y las salas regionales. Sus sesiones de resolución serán públicas y en los términos que determine la ley. Contará con el personal jurídico y administrativo necesario para su adecuado funcionamiento. La Sala Superior se integrará por 7 magistrados electorales. El presidente del tribunal será elegido por la Sala Superior de entre sus miembros para ejercer el cargo por 4 años. Al Tribunal Electoral le corresponde resolver en forma definitiva e inatacable en los términos de la Constitución y según lo disponga la ley. Los órganos constitucionales autónomos son aquellos